chicas, bienvenidas a mi canal de YouTube. ¿Cómo están? En este canal van a encontrar harto sobre maquillaje, psicología y crimen. El video de hoy es muy interesante. ¿Nunca se han preguntado sobre la gente realmente mala? Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar todo sobre ellos. En su mayoría son hombres. Toda la información que les voy a decir acá es información que yo he juntado desde un psicólogo que se llama Scott Johnson y la doctora Ramani, que a mí me encanta, tiene un canal en YouTube, vayan a verla. Si es que están pasando por periodos en que tienen una relación con alguien que es narciso, por ejemplo, les recomiendo mucho su canal. A mí me ayudó mucho en tiempos que batallaba un poquito con ese tipo de personalidades. Pero sin alargar más esta introducción, partamos. Hay un trastorno que se llama trastorno antisocial de la personalidad, y ahí es cuando hablamos de trastornos como gente que tiene problemas de narcisismo, psicopatía o sociopatía, que muchas veces se ha ocupado estas dos palabras, psicopatía y sociopatía, como un sinónimo, pero eso es un error. Y ya les voy a ir contando por qué. Johnson, que es uno de los psicólogos que les conté, habla de la personalidad violenta. Y por personalidad violenta se refiere al conjunto de psicopatía y sociopatía, que no es común tenerlas por separados, pero que él las separa como algo distinto y que cuando se quiere referir a ambas cosas habla de la personalidad violenta. A mí me hace mucho sentido esta propuesta que él hace. Ya les voy a ir explicando más el porqué. Esta personalidad violenta cumple con todos los requisitos que tiene el trastorno antisocial de la personalidad, pero es una manera más exagerada o más extrema de lo que es este trastorno. Aunque igual es importante decir que los psicópatas y los sociópatas no necesariamente son violentos. O sea, pueden aprovecharse de otros, pero no necesariamente vía la violencia. Pero sí tienden a ser esas personas que cometen estos actos terribles de los cuales vemos en las noticias. El problema es que para ser diagnosticado con el trastorno antisocial de la personalidad, tienes que antes haber tenido un problema de conducta, pero desde antes de los 13, ya que es un requisito para ser diagnosticado con este trastorno. Esta necesidad de diagnosticar al niño o niña antes de los 13 años con un problema de conducta puede ser un poco irreal por la misma diferencia que hay entre los psicópatas y los sociópatas, ya que una persona nace psicópata, pero un sociópata se hace. O sea, somos nosotros los que vamos creando sociópatas. No sé si se entiende, después voy a explicar un poquito más en profundización eso. Lo que sí quiero que entiendan ahora es que al hacerse la persona sociópata, puede ser que antes de los 13 años no haya registro de un problema de conducta. Pero bueno, sigamos. La personalidad violenta, es decir, los psicópatas y los sociópatas, presentan factores como por ejemplo la victimización cuando son chicos, narcisismo, cualquier tipo de rasgo antisocial, tendencia a la agresión. Pueden también haber ocasiones en que hay crueldad animal, que matan animalitos o torturan animalitos. De hecho, hay un estudio muy interesante que habla sobre cómo un 35%, o sea, un 65% de las personas que están en la cárcel por algún acto de crueldad animal terminan agrediendo después a una persona. Interesante. El tema es que no todos estos factores tienen que estar presentes. El autor también hace una mención importante a que hay una conexión directa entre el sexismo y el abuso sexual. Esto es algo importante, ya que podría significar que si es que educamos bien a las personas, podemos evitar más casos de violencia sexual, agresión sexual, violaciones, lo que sea. También hace una mención importante al abuso doméstico o a la violencia doméstica, ya que el niño va a crecer con esta sensación de que no hay nada que pueda hacer para salvar o cuidar a sus familiares o a sí mismo. En cuanto a qué es lo que pasa específicamente en lo biológico, en el lóbulo frontal las cosas no están funcionando como funcionan normalmente, ¿ya? Y tampoco en la amígdala. El lóbulo frontal está relacionada con la toma de decisiones. Por lo mismo, cuando se daña, la gente tiende a ser más impulsiva o a perder la sensación de culpa, y en cambio la amígdala cerebral está relacionada con la memoria emocional. Lo que le pasa específicamente en la amígdala es que su tamaño se ve reducido. Esto sería
Al revés que lo que pasa, por ejemplo, con la gente que tiene problemas de ansiedad, como es mi caso, que nuestra amígdala es más grande, ya entonces sentimos que todo es un riesgo y nos asustamos mucho por todos y nos sentimos muy culpables por todos y ese estilo de síntomas. Con la gente con este trastorno o con una personalidad violenta, no pasa eso. Lo que pasa es que pierden esta sensación de culpa. Básicamente, en realidad, lo que pasa es que su sistema nervioso automático, que en este se encuentra el sistema de alerta que tenemos, no se prende como se prende el de nosotros. Por lo tanto, no se estresan de la manera que nos estresamos nosotros. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando un policía los para, están como estresados, se ponen más nerviosos, es como que uno siente que hizo algo mal sin haber hecho nada mal y como que les da miedo? Porque cuando rompemos reglas o cuando hacemos algo mal, nos sentimos culpables. Y eso es parte de nuestra evolución y de nuestro carácter prosocial que tenemos como seres humanos. El ser humano es un ser social. Eso es algo que se dice harto. Y por lo mismo yo creo que esto se llama trastorno antisocial de la personalidad. Es que no tienen esta sensación de culpa. Entonces, por ejemplo, si es que a ellos los paran, pueden tener un cadáver atrás en la maleta y van a actuar poker face como si nada pasara. Y algo muy interesante que mencionar sobre eso es que es por esto mismo que ellos son capaces de mentir en los detectores de mentira. Porque los detectores de mentira lo que hacen es medir los niveles de aceleración del corazón, de transpiración y cosas por el estilo. Pero a ellos no se les prende el corazón, no se les acelera el corazón, no se les dilatan las pupilas cuando están nerviosos, porque no sienten el estrés como lo sentimos nosotros. Y por lo mismo pueden mentir en los detectores de mentira. Y por lo mismo estos detectores de mentiras no son válidos en juicio. Interesante. Ya, entonces ahora pasemos a cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata, que es lo que tanto hemos estado esperando para responder. Me acabo de dar cuenta que no me puse primer de ojos. Y está diciendo, ¿por qué se está viendo tan parchoso todo? No me puse primer. Ay, es porque como tan distraída yo. Me emocioné mucho hablando de este tema. Ya, ok, no me juzguen por este look de ojos porque lo estoy haciendo sin primer. Ya, entonces entremos ahora sí con las definiciones. O la diferencia en realidad. Los estudios demuestran que los psicópatas existen por abnormalidades biológicas. Hola chiques, yo aquí editando el video. Nada, decirles que encontré muy chistoso que traduje del inglés al español la palabra abnormality. Por lo tanto, dije abnormal, como con B, pero en español es sin B, es anormal. Eso. Y que nacen así, no nacen con este gen. Por lo mismo, se cree que los papás también tienen características medias psicopáticas o narcisistas, en general antisocial. Los psicópatas representan desde un 3 a un 15% del trastorno antisocial de la personalidad. No encontré mucho el por qué tan grande la diferencia, como que el rango es muy grande. Si me preguntan a mí, pensaría que es por esto mismo que mencionábamos antes, de que no todos los psicópatas llegan a ser diagnosticados. Ay, no me gustó cómo quedó esto, espérense. Déjenme sacármelo. Me voy a poner una base de sombra antes y después me pongo esta encima porque no me gustó cómo quedó sentado en la piel. Se habla de que los psicópatas no se relacionan en realidad con nadie y cualquier tipo de relación que tengan es vía la manipulación o el engaño y que en realidad es un beneficio para ellos y que en la niñez demuestran impulsividad, falta de empatía, insensibilidad al dolor de otras personas, no tienen sensación de remordimiento ni de culpa, pero esto cambia en la adultez, se vuelven menos impulsivos, más calculadores. No es muy fácil hacerlos enojar por esto mismo, porque son súper como calculadores. No van a tener un escándalo, un ataque de ira y hacer algo. O al menos son menos probables a eso. Eso es más como un signo de sociopatía. Ellos sí pueden tener un trabajo estable. Muchos son profesionales que trabajan en corporaciones importantes.
porque al final igual hay dos tipos de psicópatas. Está el tipo de psicópata criminal y después el psicópata funcional, que es este psicópata que va a ser menos violento y que se adapta un poquito a la sociedad. También hay un estudio que demuestra que el ambiente en el que se rodean estas personas, estos psicópatas, estos niños psicópatas en realidad, afecta mucho a futuro para decir si es que van a ser psicópatas funcionales o psicópatas criminales. Ahora sí voy a ocupar esta cosita de estilo. Se dice que un 4.5% de la gente que trabaja en corporaciones grandes, como importante, son psicópatas. Y es esa falta de empatía, esa arrogancia, esa capacidad para manipular a la gente y tener un carisma impactante la que los hace muy aptos para ser exitosos. Para diagnosticarlos se hace una especie de test y se dice que eso es como lo más preciso y eficaz para poder diagnosticarlo. Es como la mejor forma, se supone. A ver, voy a ver si es que lo aplico directo porque no me está gustando. Si en realidad directo va quedando mejor. Pero en general es muy difícil diagnosticarlo y también es muy difícil para un padre o madre o cualquier persona que sea el cuidador o cuidadora que tiene al niño psicópata. Para ellos también es muy difícil recibir ese diagnóstico. En cuanto a tratamiento, no hay nada hasta ahora que se vea que sirve de algo. Se les puede hacer empatizar un poco, pero a largo plazo igual eso se va y no funciona y vuelven a tener estos comportamientos antisociales. Ok, entonces, ¿qué son los sociópatas? A diferencia de los psicópatas, se dice que los sociópatas se crean por ambiente y las experiencias. Esto de la explicación del origen de esta enfermedad en el ambiente. Los sociópatas representan un 30% de la gente que tiene este trastorno antisocial de la personalidad. Eso es mucho. Y creo que eso nos habla mucho de lo mucho que nos queda. Dije mucho muchas veces. Y lo dije de nuevo. Como sociedad y en el cuidado que le damos a nuestros niños. Esto de ninguna manera justifica el comportamiento. No. Pero nos deja harto que pensar y que desear como sociedad. Y con ellos pasa algo muy interesante, que es que no crean lazos con las personas, solamente crean lazos con su gente cercana. Y en cuanto a empatía, no suelen sentir empatía a no ser que sea gente que se parezca a él o a ella, o que sienta algún tipo de conexión, no sé. Con los sociópatas igual hay una ausencia de empatía, pero sienten más remordimiento que lo que sienten los psicópatas. Igual tenemos que entender que los sociópatas al final son personas que para sobrevivir desarrollan estas conductas antisociales por abusos que vivieron. Son más torpes, menos calculadores, como que aprendieron a ser así. En su mayoría, obviamente hay excepciones. Son más torpes, como decía anteriormente. De hecho, les cuesta mucho mantener una pega y suelen tener una actitud muy negativa hacia el sexo opuesto. Eso también es algo interesante. En cuanto a tratamiento, al igual que en el otro caso, en el caso de los psicópatas, no hay nada muy efectivo porque además lo más probable es que no quieran colaborar. Los psicópatas probablemente van a colaborar, pero engañan mucho, entonces es difícil de medir todo. Han sido desensibilizados, o como se diga, para poder vivir y aguantar en el mundo en que ellos vivían y crecieron, en donde hay violencia intrafamiliar, muchas veces abuso sexual hacia ellos. Claro que eso no significa que todos tengan esa realidad. Y para ya ir terminando el video, voy a hablar sobre la importancia que hay en ver, en estudiar cada caso que hay de violencia en la cárcel y hacer un perfil. Yo de nuevo, no expliqué bien a lo que quería ir, así que lo digo acá mejor. Hay que evaluar una posibilidad de que la persona sea psicópata o sociópata porque nos puede ayudar mucho en el futuro. Y esto no es por cualquier razón, o sea, estos estudios, el de si eres psicópata o sociópata, son de los mejores indicadores de futura violencia. Por lo tanto, ¿cómo no la vamos a ocupar a nuestro favor? También es importante hablar un poquito sobre el narcisismo.
Todos los psicópatas son narcisos, pero no todos los narcisos son psicópatas. Los narcisos son grandiosos, no tienen empatía, pero sí tienen remordimiento. Y sí sienten sobre todo culpa porque los pillaron y porque les importa mucho el cómo el resto los ve. Y al final es todo un tema de inseguridad. En cambio, los psicópatas y los sociópatas es lo mismo, solamente que no sienten culpa. Y si es que se acordaron de alguien que conocen con este video y como que dicen como, esta persona puede ser algo, no sé, tiene algún rasgo antisocial, ojo, y yo diría moto, chao, fuera, váyanse, corran. Y el daño que hacen no siempre es físico, puede ser psicológico y es igual de terrible. O sea, no sé si igual, pero es súper terrible. Eso. Ojalá les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, ponerle like a este video. Ayúdenme, por favor. Comenten. Si es que hay algún otro tipo de perfil de persona que quieren que haga en Beauty Crime, por favor díganme, porque está muy relacionado la psicología con estos crímenes. La persona narcisa también sería una persona interesante que analizáramos. Está plagado de ellos, así que es muy importante tener las herramientas para saber cómo no caer en su juego. Y nos vemos el próximo domingo. Chao.